¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Reciban un saludo en el Sagrado Corazón de Jesús. Soy Sebastián Becerra y hoy vamos a dar, digamos, la terminación de nuestro proceso de preparación para la consagración a Jesús por María en nuestra lección 33. Jesucristo, Señor de la historia. Y para eso vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en tus manos colocamos nuestra, nuestra, nuestra vida, todo lo que somos y todo lo que tenemos. Ayúdanos a amarte con todo el corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en las tentaciones y líbranos del mal. Amén. Santísima Virgen María, en tus manos colocamos este proceso. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pidamos al Santo Espíritu de Dios que nos ilumine, que venga por medio de ella nuestra Madre, que es el sagrario vivo del Espíritu Santo, que es como su esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, ya terminamos nuestro proceso de preparación para la consagración con esta charla. Sabemos que San Luis María Griñón de Montfort ha organizado esta consagración, lo dice en el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María, libro que ya debimos haber terminado esa lectura. Em, Dice que son 33 lecciones. Primero, pues, en honor a la edad de nuestro Señor Jesucristo, 33 años, que se divide en 4 bloques, 2 lecciones de conocimiento del mundo, vaciarnos del espíritu del mundo, 7 lecciones del conocimiento de sí mismo, 7 lecciones de conocimiento de la Santísima Virgen María, 7 lecciones de conocimiento de Jesucristo. Y en este caminar vemos que nos hemos el, configurado con el Señor, ¿sí? Al renunciar a tantas cosas y a acoger la palabra de Dios, ¿sí? Por ejemplo, los masones, aquellas personas que tienen una ideología comunista, ateos, antieclesiales, ellos también tienen algo que son como una especie de niveles, también son 33 niveles, y ellos lo que hacen es que, digamos, el masón nivel 33, eh, él ya es considerado el Illuminati. Y nosotros tenemos que saber que eso no es de Dios, que nosotros no podemos ir a favor de eso. Nosotros ya a este punto no podemos decir, yo consagrado a Jesús por María, em, también me gusta, amo todo lo que dice Carlos Marx, el comunismo, ¿sí? El masonismo, ¿sí? No, eso va en contra de la fe. Hay que ser coherentes, ¿sí? El Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María, tenemos que recordar que estuvo perdido durante 130 años, ¿sí? Es un libro que evidentemente los enemigos del alma, el demonio, ha querido que no se divulgara y por gracia de Dios apareció, ¿sí? Hizo falta una buena parte al principio de lo que era, dicen los monfortianos, que es algo sobre em, una consagración y algo sobre el espíritu del mundo, ¿sí? Pero que a la final no afecta mucho en lo que es el cuerpo del libro, ¿sí? Y evidentemente en tiempos de Montfort
lo que era el mundo, en ese entonces, el espíritu del mundo, no se veía tan pronunciado, tan eh, malvado, por así decirlo, como hoy. Hoy en día, lastimosamente, nuestra sociedad está padeciendo una cosa impresionante, la pornografía. Antes eso no se podía ver ni siquiera en revistas y hoy en día a un clic se tiene, sí, a un clic. Eh, la, la música, en esa época no había reggaetón, eh, el homosexualismo, eso se veía muy, muy poco. Hoy en día es, mejor dicho, por montones. Nuestra sociedad lastimosamente se ha convertido como lo que en la Biblia era Sodoma y Gomorra, pueblos que estaban muy apartados de Dios y en cosas horribles, en aberraciones, ¿sí? Qué triste hoy en día esto, ¿sí? Por eso es que la consagración debe irse renovando, debe ir cambiando, irse, digamos, respondiendo a tantas eh, necesidades que surgen, ¿sí? Pero hay una cosa muy hermosa, ¿sí? Que al final del libro del Apocalipsis dice algo muy lindo. Maranatá, ven Señor Jesús, ¿sí? ¿Y a qué queremos decir con eso, con ven Señor Jesús? Queremos decir que eh, Él, en el Padre nuestro, dice, venga a nosotros tu reino. O sea, le pedimos al Señor que venga a su reino, ¿sí? En el libro de Génesis, capítulo 49, versículo 24, nos dice que Dios es llamado el poderoso de Jacob. En el Salmo 24:8 nos dice que Él es el Señor de los ejércitos. En el Salmo 135 nos dice que Dios es todopoderoso en el cielo y en la tierra, ¿sí? Nos dice también en la profecía de Jeremías, capítulo 32, versículo 17, que Él lo ha hecho, nada le es imposible. Entonces vemos el ángel que cuando le anuncia a la Santísima Virgen María, le dice, para Dios no hay nada imposible, ¿sí? En el libro de Jeremías dice que Dios dispone a voluntad de su obra, ¿sí? El Señor del universo, cuyo orden ha establecido que le permanece enteramente sometido y disponible, es el Señor de la historia, gobierna los corazones y los acontecimientos según su voluntad. Eso lo dice en el libro de Esther, los Proverbios, en el libro de Tobías. Tobías lo dice en el capítulo 13, versículo 2, ¿sí? Y todos estos elementos que hemos dado, que es, ¿quién podrá resistir la fuerza de tu brazo? Lo dice el libro de la sabiduría, está en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 269, ¿sí? Entonces vemos que el Señor es el más grande, el más poderoso y no es un ser lejano, ¿sí? Él está ahí pendiente de todo lo que está sucediendo en la historia, ¿sí? Pero ¿qué significa que Jesucristo sea el Señor de la historia? ¿Mm? Tener la certeza que el Señor sea, eh, que tenga ese señorío, ¿sí? Tiene cosas muy prácticas para la vida, ¿sí? Porque primero tenemos que saber que el Señor triunfará. Y la Santísima Virgen María en Fátima nos lo dice cuando a los tres pastorcitos les dice, al final mi inmaculado corazón triunfará. Y cuando funda la iglesia sobre Pedro dice, las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Y la palabra del Señor se cumple, ¿sí? Él siempre sale triunfante, ¿sí? Pero este señorío de Jesús implica cuatro cosas y vamos a anotarlas, ¿listo? La primera es que el Señor siempre tiene el control, ¿m? Siempre tiene el control. La segunda es que todo sucede para el bien de los que aman a Dios, ¿sí? Primera, el Señor siempre tiene el control. Segunda, todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Ahorita explicamos muy bien por qué de los que aman a Dios. La tercera, fiel es Dios que no permitirá que seas probado por encima de tus fuerzas. Fiel es Dios que no permitirá que seas probado por encima de tus fuerzas. Y cuarto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Estos son los cuatro pilares, por así decirlo, de lo que es el señorío de Jesús. ¿Sí? Que el Señor siempre tiene el control,
que todo sucede por el bien de los que lo aman, que Dios no, fiel es Dios y no permitirá que seas tentado por encima de tus fuerzas. eh, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Y bueno, esta cuestión hay que desglosarla, hay que saberlo entender, ¿sí? Dios siempre tiene el control. ¿M? ¿A qué se refiere que Dios siempre tiene el control? Saber que Jesús es el Señor de la historia, tenemos que eh, llenarnos de alegría, porque es una certeza que es, eh, es pilar de nuestra fe, ¿sí? Nos llena de esperanza, ¿sí? Yo como estudiante de ingeniería les digo, en la matemática nos dice la esperanza matemática que de acuerdo a las estadísticas, comportamiento de unos materiales en unas pruebas va a ser, se espera que sea de tal forma de acuerdo a las estadísticas. De acuerdo a las estadísticas en economía, la economía va subiendo, entonces yo espero, se espera que suba más, que siga manteniéndose, que baje, ¿sí? Son cosas que se calculan. Pero nosotros, como cristianos, tenemos una esperanza cristiana, ¿sí? Y sabemos que esa esperanza cristiana nos dice que a pesar de que las cosas vayan mal, a pesar de que la situación, mejor dicho, esté de una forma que diga, no, ya se perdió todo, no se ha perdido nada, ¿sí? Mi santo, San José María Escrivá Balaguer, cuya fiesta es el 26 de junio, decía, eh, bueno, lo parafraseo con mis palabras. Si piensas que todo se ha de venir abajo, no se va a venir abajo nada, porque Dios no pierde batallas. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y lo dice un santo que vivió unas cosas impresionantes. Vivió siendo sacerdote la Guerra Civil Española, aquella guerra en la que el gobierno estaba digamos, comandado por personas ateas, anticristianas, que lo que hacían era ir a las iglesias, saquearlas, profanar, matar a los sacerdotes. Muchos religiosos murieron. Entre ellos hay 7 colombianos, 7 religiosos colombianos, de los cuales uno es de aquí, en nuestra tierra, de Paipa, ¿sí? Beato Arturo Ayala, en esa guerra. Algo horrible, sí, algo horrible. Pero vamos a ver, en medio de toda esa maldad, podemos decir, no, Dios ya nos abandonó. Ah. Dios siempre tiene el control de todo, ¿sí? No es que Dios quiera todo lo que sucede, sino que misteriosamente conduce la historia de tal modo que nunca nada está fuera de control, ¿sí? Entonces, vamos a remitirnos al Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 314. Dice que creemos firmemente que Dios es el Señor del mundo y de la historia, pero los caminos de su providencia no son con frecuencia conocidos. Solo al final, cuando tenga fin nuestro conocimiento parcial, cuando veamos a Dios cara a cara, 1 Corintios 13:12, no serán plenamente conocidos los caminos por los cuales, incluso a través de los dramas del mal, del pecado, Dios habrá conducido su creación hasta el reposo de ese sabbat. Génesis 2:2. Definitivo. En vista del cual creó el cielo y la tierra, ¿sí? O sea, el Señor va a conducir todo de tal manera que va a llegar al triunfo. Y así es, ¿sí? Entonces, si tienes una situación muy compleja, muy dura, calma. Dios tiene el control, ¿sí? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Alguna vez me sucedió a mí una cosa. Yo en la universidad, pues digamos, se caracteriza porque hay unas materias, especialmente en quinto semestre, que son pues complicadas, muy complicadas. Y yo las escribí y tenía los profesores que se consideran, digamos, los más cuchillas. Y yo me acuerdo tanto que hubo un día que quedaron las pruebas, era semana de pruebas, y quedaron 3 pruebas en un solo día, de las 3 materias más complejas, más duras, en un solo día. Mis compañeros me decían, uy, hermano, usted ya perdió. O sea, si ahora apenas pasa una, no pasan las otras dos. Y pues evidentemente sí, porque, o sea, digamos, la esperanza matemática, o sea,
Las personas que veían esas materias a duras penas con, con esfuerzo se pasaba una y yo estaba súper asustado. Pero yo decía, en ese entonces yo me acuerdo, yo estaba iniciando mi proceso de conversión, yo le pedí a Dios, Señor, ilumíname. Yo recuerdo que aquella vez debía entrar temprano y me fui más temprano a la misa. Fui a misa, por gracia de Dios puedo ir de mi casa a mi universidad. Hay como al menos dos, tres parroquias. Fui a misa, hubo exposición a Santísimo y me fui a las pruebas. Y, y empezó una, bueno Señor, que sea tu voluntad. Salí de esa, al mediodía fue la otra, salí de esa, luego seguía la otra por la tarde. Me acuerdo que el profesor dijo, los que se quieran salir, salgan, ¿sí? Y algunos salieron. Y yo me quedé, yo, bueno, a manos de Dios que vamos a perder ya. Y voy a arriesgar. Y me quedé. Y después el profesor dice, bueno, vamos a hacernos ya dos ahora. Y yo, uy, uy, qué bendición. Y pues ahí nos ayudamos con mi compañero. Y al final las pasé todas. Pues yo, eso es algo que yo digo, wow, Dios mío, gracias, gracias, porque lo necesitaban. Mis compañeros se asombraban, ¿sí? Yo decía, Dios mío, esto es obra tuya. ¿M? No quiere decir que pues uno tenga que, que ponerse en situaciones de riesgo, sí, pero sí que Dios al final siempre triunfa, ¿sí? O bueno, puede ser un caso aparte. De pronto hay una quiebra económica, de pronto hay algo que no salió bien. Tranquilo, Dios tiene el control. Dios puede sacar, mira, hay una cosa, Dios saca de un mal un bien mucho mayor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, ¿cuál es el segundo aspecto que es como el pilar del señorío de Jesús? Todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Esto es una cita que está en Romanos, carta de San Pablo a los Romanos 8, capítulo 8, versículo 28. ¿Y por qué todo sucede para el bien de los que aman a Dios? Pues por muy malas que parezcan las cosas, ¿sí? Todo sucede para nuestro bien, ¿m? Pero con una condición, si amamos a Dios. O sea, no hay peor desgracia en el mundo, o sea, de todo lo que puede suceder, todo puede utilizarse, Dios lo puede utilizar para sacar un bien mayor, ¿sí? La peor desgracia, el peor vencimiento es que tú pierdas a Dios, que tú dejes de amar a Dios. Digamos, el verdadero derrotado es aquel que se deja llevar por el pecado, que se queda ahí, que no lucha, que se aparta de Dios. Porque si de pronto te enfermaste, has perdido un ser querido, caíste en una quiebra económica, hubo un problema en tu familia, situaciones complejas, eh, divorcios, ¿sí? Tranquilo, porque Dios no te abandona y de ese mal va a sacar un bien mayor. Ámalo, ámalo y verás pronto que el Señor vence, ¿sí? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Dice el Salmo 125. Los que van sembrando con lágrimas cosechan entre gritos de júbilo. Dios mío, esta es una cosa para mantenernos. No quiere decir que no lloremos, porque efectivamente hay situaciones en las que hay que llorar. Jesús lloró y es duro, pero el Señor nos levanta y nos da el ánimo y la fuerza, nos desahoga y nos dice ánimo, sigue, ¿sí? Dice el Catecismo numeral 312 que así con el tiempo se puede descubrir que Dios en su providencia todopoderosa puede sacar un bien en las consecuencias de un mal, incluso moral, causado por sus criaturas. Dice en el libro de Génesis, la historia de José, dice, no fuisteis vosotros, dice José a sus hermanos, los que me enviasteis acá, sino Dios. Aunque vosotros pensasteis hacerme daño, Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir un pueblo numeroso. Del mayor mal moral que ha sido cometido jamás, el rechazo y la muerte del Hijo de Dios, causado por los pecados de todos los hombres, Dios por la superabundancia de su gracia, sacó el mayor de los bienes, la glorificación de Cristo y nuestra redención. Sin embargo, no por esto el mal se convierte en un bien, ¿sí? El mal es mal, ¿sí? Pero Dios saca de un mal un bien mayor.
¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, ya terminamos nuestro proceso de consagración. Significa que listo, ya terminé este proceso, hasta luego. Ya nos quedamos. Ah, ah, tenemos que seguir. Esto es un proceso que es una lucha. ¿Sí? Hasta ahora inicia. Hasta ahora inicia a vivir la consagración. Terminamos el proceso, pero ahora vamos a vivir la consagración. Bueno, si no te alcanzas a consagrar en esta consagración, no te desanimes, tranquilo. No hay afán de consagrarse, hay afán es de salir del pecado, ¿sí? Que de pronto haya alguna situación o que se te diga que por ahora no se puede, no te puedes consagrar, tranquilo. Sigues en tu proceso y esperas el momento en el que haya nuevamente una ceremonia y te consagras, ¿sí? Lo importante es que tengas presente lo siguiente, que el Señor, en medio de, de la vida, nos va mostrando el camino, ¿sí? Nos va guiando, nos va orientando, ¿sí? Que estés muy unido al Señor, que hagas tu oración, tu lectura, la palabra, tu Santo Rosario, tu Eucaristía, ¿sí? Y siempre vivas en unión con el Señor, ¿sí? Y eso el Señor te ayudará a salir de aquello que no puedas por ahora salir, pero que el Señor triunfará, ¿sí? Después de esa consagración, yo les sugiero que vean un programa que sacó Lazos de Amor Mariano, tal vez ya lo vieron algunos, que se llama Me encontré con Jesús y ahora qué sigue. Son 7 capítulos de media hora cada uno, ¿sí? Y en el que nos narra qué hacer cuando hemos tenido ese encuentro con Cristo, ¿sí? Cómo ayudar a la conversión de los que están cerca a mí, cómo perseverar, cómo no desanimarme, cómo seguir adelante, ¿sí? Para seguir en este proceso, ¿sí? Y nada, seguir adelante, ¿sí? Todo sucede para el bien de los que lo aman. De hecho, este programa está hecho basado en un libro llamado así, Me encontré con Jesús, ahora que sigue. Y ahí dice un testimonio muy interesante. Dice que un hombre eh, tenía un caballo, un hombre de campo, y se le perdió el caballo. Y la gente le decía a sus vecinos, ah, qué maldición, se te fue el caballo. Él decía, eh, maldición o bendición de Dios, solo Dios lo sabe, ¿sí? Después de un tiempo, el caballo vuelve con unos otros caballos salvajes, ¿sí? Y entonces ellos dicen, los vecinos decían, oh, qué bendición, volvió con más caballos. Y entonces él decía, maldición o bendición de Dios, solo Dios lo sabe. Y después, en medio de que su hijo estuviera ayudando a domesticar esos caballos, se rompe una pierna. Y sus vecinos le decían, qué maldición, tu hijo se, se rompió una pierna. Y él decía, maldición o bendición de Dios, solo Dios lo sabe. En ese tiempo se alza una guerra y en esa guerra van a reclutar los jóvenes. Y cuando van a la casa de él, no se lo llevan a él porque tenía su pierna rota. Y sus vecinos le decían, ah, vea, qué bendición. No llevaron a tu hijo. Maldición o bendición de Dios, solo Dios lo sabe. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Es muy interesante porque Él es el que tiene las riendas del mundo, ¿sí? Por más difícil que esté tu situación, en tu familia, en tu hogar, tengas crisis de fe, estés pasando por momentos que digas, wow, Dios mío, no aguanto más, eh, tranquilo, tranquilo porque el Señor tiene el control, ¿sí? Yo entrené atletismo en mi colegio, cuando estuve en el colegio y en el primer año de universidad. Y existía una cosa que se llamaba test de Cooper. Y ahí era correr 12 minutos. Ahí uno sentía que salía corriendo rapidísimo y al primer minuto ya estaba súper cansado. Y después uno decía, no, ya no aguanto más. Pero después de un ratico, como que uno llevaba ese respiro de nuevo, ese aire y seguía, ya pasaba 2, 3, 4, 5, 6, 7, llegaban los 12 minutos y terminaba. Y ahí uno se da cuenta que a veces uno piensa que no, ya esto se acabó, ya no tengo más que hacer. Mentira. Tú tienes, Dios es el que tiene la fuerza. Efectivamente, tú no tienes la fuerza. Yo no tengo la fuerza, pero es Dios el que te da la fuerza. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Muy bien. El tercer pilar.
de nuestra, de lo que es el señorío de Jesús, es una cita bíblica. Primera de Corintios 10:13. Fiel es Dios que no permitirá que seas probado por encima de tus fuerzas. Primera de Corintios 10:13. ¿Sí? No seas probado. ¿M? La prueba puede ser la tentación, la prueba puede ser un momento difícil, ¿sí? Pero no va a ser por encima de tus fuerzas, ¿sí? A veces nosotros nos fiamos mucho en nosotros mismos, pero eso es algo que tenemos que pedirle al Señor la gracia de salir de ese, de yo puedo, yo soy capaz. ¿No? Ya hemos visto la charla de Nueva Era en la que nos decían varios libros de autosuperación, de cosas que, que dicen yo puedo, tú puedes, tú eres el dueño de todo, ¿sí? Wilson Tamayo nos decía de el testimonio de un vecino de él que, que era escritor de estas cosas, ¿sí? Tú puedes, tú eres el dueño de tu vida, mejor dicho, cosas así. ¿Y qué pasó con él? Pues se suicidó. ¿M? Se suicidó porque efectivamente nuestras fuerzas no son lo suficientes. Tenemos que poner al Señor de primera, ¿sí? Y para esto es importante em, que sepamos que todo aquello que se sale de la doctrina de la iglesia, que se sale de lo que enseña del catecismo, ¿sí? Es algo que hay que dudar, ¿sí? Por más que una persona te traiga cosas, pero que si salen cosas muy buenas, que ya incluso haga milagros, incluso haga cosas muy buenas, pero que se salen de la doctrina de la iglesia, no hay que creer en eso, ¿sí? Y, y también hay que verificar bien qué es lo que se lee, ¿sí? Porque uno puede decir, uy, esto está muy bueno, esto habla sobre superación, no sé qué, pero a la final puede ser una carga de basura, ¿sí? Entonces hay que uno instruirse con alguien que usted sepa que es una persona sensata, sabia, que le pueda decir si ese libro que vas a leer es bueno o no. Existe uno que se llama El Secreto, la ley de la atracción. Por ejemplo, entre las cosas que hay de eso, que dice, tú puedes con tu mente atraer cosas, ¿sí? Y te olvidas, ¿y Dios qué? ¿Y si es la voluntad de Dios qué? ¿Mm? ¿Dónde está la voluntad de Dios? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, las tentaciones son una cosa de todos los días. De una vez te digo, ya lo hemos dicho varias veces y lo digo otra vez. Si lo dice el libro, uno de los libros sapienciales de la palabra de Dios, de la Biblia, dice, si vas a seguir al Señor, prepárate para la batalla, para la prueba, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Estamos en este proceso de consagración. ¿Va a ser lo mismo igual que antes? Ahora vamos a tener que luchar. Compañeros que nos hagan la vida imposible, amigos, vecinos, no sé, que no crean, ¿sí? O pruebas, pruebas de muchos tipos. Pero tranquilo, porque si estás con Dios, ¿a qué le temes? Bueno, caíste en el pecado. Ya la embarré, ya me voy de esto y camino porque yo no soy capaz. De hecho, puedes estar pensando, no, yo no soy digno de consagrarme. Esto es para personas muy santas. Nosotros no somos ángeles, somos humanos también. Y el Señor da la gracia, porque las fuerzas no son nuestras, ¿sí? Dile al Señor, el Señor te ha escogido, has llegado hasta este punto es por algo, porque Dios te ama, ¿m? Y porque quiere que tú seas luz en aquellos lugares en donde donde nosotros no podemos llegar, donde un sacerdote no puede llegar, donde solo tú vas a ser luz, porque Dios te quiere usar a ti para que tú seas esa sal que le dé sabor a ese lugar con las obras buenas, esa luz que ilumine, ¿sí? Con tu ejemplo, ¿sí? Evangelizando, ahorita compartiendo la consagración por internet, cosas buenas de Dios, ¿sí? Muchas formas. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. El Santo Padre Pío de Petralcina, si alguien quiere encontrar un santazo de los últimos tiempos, el Santo Padre Pío, desde 1960 aproximadamente, y él decía algo que tenemos que tener muy claro. Ora, ten fe y no te preocupes. Ora, ten fe y no te preocupes. ¿Sí? Sabía que la fuerza de Dios nunca nos va a faltar. ¿Sí? Existe un dicho popular que
dice que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. ¿M? Todo va a pasar. Lo que ahora nos hace llorar, mañana será un recuerdo porque Dios nos ayudó, por un recuerdo porque Dios nos ayudó a salir de esto. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, ¿sí? El Señor tiene el control. Fiel es Dios que no permitirá cosas superiores a tus fuerzas. Todo sucede por el bien de los que lo aman, de los que aman a Dios, ¿sí? Y el cuarto pilar, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué eh, promesa tan grande. ¿M? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así es, efectivamente, así es. Eh, Hay muchas personas que sufren pruebas súper duras, en verdad. A nivel humano son muy duras, que uno las ve y uno dice, no, yo no soy capaz de sufrir ni siquiera el 2% de lo que esta persona está sufriendo. Pero el Señor da la gracia en Cristo, con Cristo. Él es el que me fortalece, ¿sí? Entonces, no solo basta con tener la certeza de, sí, yo sé que Dios me ama, yo sé que Dios tiene el poder sobre todo, sino que es necesario que recibamos esa gracia, ¿sí? Que esa gracia que nos fortalece, ¿sí? ¿Y cómo recibimos esa gracia? ¿Mm? Pues hay muchas cosas que son fundamentales en este proceso de recibir esa gracia. Primera, los sacramentos, una vida sacramental, ¿sí? De pronto no te puedes confesar, pero haz un acto de contrición perfecta y dile, Señor, Señor, yo no quiero, no quiero pecar más, odio el pecado, detesto eso y te amo a ti. Haz en tu interior un acto de contrición sincera. Caíste. Bueno, inmediatamente, no esperes hasta cuando te vayas a confesar para arrepentirte. Inmediatamente. Dile al Señor, Señor, me arrepiento de todo corazón porque he ofendido a Dios. Y el Señor, como cuando los que tienen hijos se lo sabrán, cuando su hijo daña algo, rompe algo y, y va llorando, antes ustedes lo que hacen es consolarlo. Así es Dios con nosotros. Y bueno, de pronto lo consolas y después al ratico rompe otra cosa. Así es Dios con nosotros. Él es muy paciente con nosotros porque somos sus hijos. Somos hijos de Dios. Dios te ama. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Los sacramentos, la confesión, la Eucaristía, la oración, Santo Rosario, la mortificación, el ayuno, los viernes, ¿sí? Práctica de la virtud, la paciencia, ¿m? La obediencia, la castidad, el amor, la principal de las virtudes, la devoción a la Santísima Virgen María, la Iglesia Católica, ¿sí? No podemos decir, no, yo soy católico, pero no voy con el Papa porque es un antipapa. Ah, ah, no. El Señor ha, ha dejado una autoridad. Hay que orar mucho por él, hay que orar bastante. Somos obedientes a las enseñanzas del Papa. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Mm? Dice la palabra del Señor, primera de Timoteo 2:4. Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios quiere que todos se salven, que tú te salves, ¿sí? Y quiero concluir con un testimonio impresionante. Hace 2 o 3 años aproximadamente, en los directores, el hijo del director de Lazos de Amor Mariano, Armenia, tuvieron una situación muy dura. El niño, son tres niños, un bebé, un niño de 6 años, una niña de 9 años para ese entonces. El niño salió corriendo hacia el balcón. Había una ventana de vidrio. No, el niño no se dio cuenta que estaba cerrada la ventana, la puerta de vidrio, y atravesó con su cuerpito la ventana. Y al atravesar, uno de esos vidrios quedó clavado en su estomaguito. Ese
Ese vidrio le perforó varios órganos internos, el vaso, ¿sí? El niño se desangró ahí en la casa. La mamá lo llevó, sus papás lo llevaron inmediatamente al hospital y allí a las 2 horas murió. Ese niño murió. Y es un testimonio dolorosísimo, ¿sí? Que uno dice, wow, Wilson Tamayo, él estuvo muy pendiente de ese caso, de allá estuvo hablando con los papás, eh, y él decía, me aterro de la fortaleza de estos papás, ¿sí? Cómo confían en Dios en este momento tan duro. Él pensaba en un momento, él decía, yo llegué a pensar que ellos tal vez estaban negando ese dolor, estaban pasando por una negación del dolor, ¿sí? Y no, porque la mamá ya había pasado, en los últimos 5 años ya habían muerto varios familiares. La mamá, el hermano, otro familiar, no sabemos, no se sabe cuántos familiares había perdido, ¿sí? Que no sabía, que no, ya no sabía lo que era perder un hijo, ya lo sabía. Que no había llorado, sí lo había llorado, porque en el colegio cuando ella fue, la profesora se fue llorando allá donde ella y le mostró el puesto, donde habían puesto sus amiguitos un cartel que le decían, eres un angelito, te extrañamos, te queremos, te amamos, ¿sí? Y ella lloraba, evidentemente. Pero entonces, ¿ella qué decía? Es una bendición de Dios esto. Dios nos ha bendecido enormemente. Desearíamos tener ese dolor, pero lo que tenemos es regocijo. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Regocijo? ¿Por qué? Porque el Señor ha elegido, así como el jardinero va al jardín a elegir las mejores flores para llevárselas, así ha venido y se ha llevado a nuestro niño. Y tenemos un santito en el cielo, ¿sí? Hay que orar por él, evidentemente, ¿sí? Y este testimonio ha llevado a muchas personas a la conversión. Y ellos tienen una fortaleza, una confianza en Dios impresionante, ¿sí? Entonces, pidámosle al Señor esa gracia, que sepamos corresponder al amor de Él, sepamos vivir junto a Él, sepamos eh, morir a nosotros mismos y para que viva Cristo en nosotros, ¿sí? Está la iglesia, está Lazos de Amor Mariano para ayudar, para el servicio. Acudamos ayuda, pidamos ayuda. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, práctica. La última de nuestras prácticas. Vamos a asistir a una vigilia de adoración al Santísimo Sacramento, ¿m? En la que vamos a renunciar de manera personal a todo aquello que ocupa el lugar de Dios en mi vida. La vanidad, el dinero, el poder, el exceso de trabajo, y coronar a Dios como Rey y Señor de mi vida. ¿Sí? El deporte no puede ser más importante que Dios, ¿sí? Dios es lo primero. Entonces vamos a ir a esa vigilia, ¿sí? Nosotros ya os estaremos informando cuándo va a haber vigilia y se unen, ¿sí? Y nada, terminemos con una oración pidiéndole al Señor que nos fortalezca, que nos acompañe en este caminar. Amado Jesús, queremos decirte que tú lo eres todo. Tú eres mi todo, Señor. Nada podemos si tú no estás con nosotros. Por eso queremos vivir junto a ti. Queremos amarte y decirte que contigo todo lo podemos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendiga hoy, fuerte soy. No hay nada en este mundo me detendrá, porque estás conmigo. No muero porque estás conmigo. Libre soy porque estás conmigo. Soy fuerte porque estás conmigo. Libre soy. Pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, los quiero mucho. Gracias. Dios los bendiga. Y recuerden, todo lo pueden en Cristo que me fortalece.